Seguimos en Aragón en Abierto, estamos con Vicente Vallés en nuestra mesa de actualidad. Antes de irnos a la publicidad, Vicente, te hacía una pregunta. ¿Es la victoria de Donald Trump el comienzo del fin del imperio norteamericano o el comienzo de la decadencia de su larguísima democracia? No lo creo, no lo creo. Ni tampoco creo que sea el final del sistema, como el propio Trump ha dicho durante la campaña electoral, que quiere acabar con el establishment, con la prensa, Bueno, yo creo que no va a acabar con nada de eso. El sistema político americano es extraordinariamente potente desde hace más de 2 siglos y, por ejemplo, la libertad de prensa en Estados Unidos, por mucho que la puedas atacar, y por mucho que tenga errores, que los tiene, los comete, como en todos los sitios, tiene tanto poderío y tantas raíces tan fuertes que eso va a ser muy imposible de acabar con ello, incluso por alguien como Trump. Vicente, vamos a ver una serie de imágenes que hemos preparado, imágenes de otros debates electorales, de otras presidencias en Estados Unidos. Vamos a empezar con la de Nixon y John Fitzgerald Kennedy. Una imagen que a ti, ¿qué te sugiere? Y sobre todo, puesta en perspectiva, ¿qué te parece actualmente esta imagen? Bueno, este fue el principio de los debates electorales en el mundo. El primero que se desarrolló, esto fue en el año 60, y fue muy interesante ver cómo se ha analizado después el efecto que tuvo ese debate, porque hay quien dice que se hicieron estudios posteriores. Aquellos que habían escuchado el debate a través de la radio daban como ganador a Nixon, y aquellos que habían visto el debate por televisión daban como ganador a Kennedy. Qué bueno. Que esto tuviera un efecto luego en el resultado de las elecciones es difícil de poder decir. De hecho, la diferencia fue de 100 y pico mil votos a favor de Kennedy nada más, y hay quien dice que incluso lo robaron en el estado de Illinois, pagando por parte de la mafia. En fin, se ha escrito mucho sobre eso. El efecto real electoral, la verdad, es muy difícil de calibrar. O sea, que aquí irrumpe la televisión. Sí, aquí irrumpe la televisión por primera vez en lo que se refiere a un debate cara a cara, en el que los dos tienen que defender sus posturas, en el que Nixon, como estaba muy al principio de su tiempo de político y tampoco había mucha costumbre en televisión, se negó a ser maquillado para ese debate. ¿Sí? Y estaba con fiebre ese día, tenía un aspecto muy enfermizo, sudaba y tal, mientras que Kennedy estaba impoluto, bien maquillado, estaba estupendamente. Por eso dicen que ganó ante quienes lo vieron por televisión frente a quienes lo vieron por la radio. Pero vamos a ver otra imagen y seguimos pidiéndote valoraciones. En este caso se trata la imagen de George Bush y Clinton. Bueno, George Bush fue un presidente, se puede decir que fracasado, porque un presidente que no consigue revalidar su mandato, que tiene solamente un mandato de 4 años, es un presidente fracasado. Eso es lo que intentan los demócratas con Donald Trump, que sea un presidente de un solo mandato. Ha habido pocos de un solo mandato. Lo normal es que los presidentes consigan al menos revalidar ese mandato para tener un segundo. En el caso de Bill Clinton, estamos ante un presidente con unas capacidades sensacionales, comunicativas. Yo tuve la ocasión de estar con él 2 veces. Su sola presencia impresiona. Da igual que haya 200.000 personas alrededor. Se ve, sí. Es decir, es alguien que impresiona con su presencia. Como decía antes, un político con enormes capacidades, pero con enormes problemas personales traducidos en la política que le llevaron a cometer errores de principiante, ¿no? Que le costaron mucho en términos de imagen con el tiempo, porque ciertamente él terminó su mandato después de haber sobrevivido al intento de destitución por el caso Levinsky, y sin embargo cuando acabó su mandato era el presidente con mejor popularidad de la historia de Estados Unidos. Una cosa muy interesante de ver. Altamira quiere hacerte una pregunta. Sí, me estaba gustando mucho lo que estabas diciendo. La pregunta que te quería hacer era otra. Habiendo conocido, como has conocido, a este elemento bastante para tener que escribir sobre él un libro, ¿qué pronóstico podrías hacer del contenido del mandato y de la duración del mandato? Bueno, es interesante ver cómo después de las elecciones del día 8 de noviembre, al día siguiente, la desesperación de un sector mundial sobre la victoria de Donald Trump se tradujo en decir, bueno, no va a poder hacer lo que ha prometido, no lo va a hacer, porque eso es imposible. Bueno, estamos viendo que sí está intentando hacer lo que prometió. Y 2, una vez viendo que sí estaba haciendo lo que prometió hacer, lo segundo es, bueno, le van a hacer un impeachment, le van a destituir en el Congreso y no va a poder durar más de 1 año, más de 2. Bueno, yo creo que seguramente llegará al final de su primer mandato. Cosa diferente es lo que pasa en las próximas elecciones del año 2020, porque él está intentando desde ya solidificar la base electoral que le ha llevado al poder, pero de la misma manera hay un sector social muy contrario que, como decía antes José María, ha sido mayoritario en las urnas, aunque ha perdido las elecciones, que seguramente se va a ampliar con el sector más a la izquierda del Partido Demócrata, que no votó a Hillary Clinton porque no le gustaba Hillary Clinton y porque daba por hecho que Trump no iba a ganar. Ahora se han encontrado con la situación de que sí, ganó, y seguramente en las próximas elecciones se movilizarán para votar al candidato demócrata. Vicente, te voy a pedir brevedad, queremos sacarte y exprimirte bien el jugo, ya que te tenemos aquí con nosotros.
¿qué valoración harías, y te pido de verdad brevedad, acerca del presidente Obama? Porque da la sensación de que, claro, a la luz de Trump, Obama ha quedado prácticamente como un santo varón. Le va a hacer bueno. Le va a hacer bueno. Sí, lo está haciendo ya. ¿De verdad era tan bueno Obama? Bueno, ha sido un presidente que quizás sea más valorado conforme pase el tiempo, más de lo que es justo ahora que ha terminado su mandato. Hizo cosas... quizás se le ha valorado más por ser el primer presidente negro que por su propia gestión, aunque su gestión ha sido buena. Él arrancó con un paro del 10 y pico % y lo ha dejado en menos del 5%, con lo cual su gestión económica ha sido buena. Yo creo que ahora está en una situación de gran temor a que Donald Trump pulverice el legado que él ha dejado, ¿no? Y eso es posible que ocurra. Dentro de esto, Vicente, como periodista y como responsable de informativos, comentabas antes que la forma de actuar de Trump, su manera de expresar de cara al público como una persona ajena al orden establecido, un outsider, incluso llevando a las redes sociales noticias que eran falsas y que luego se ha visto así, no solo también en Estados Unidos, sino en Europa con otras cuestiones. ¿Cómo valoras la afección de estas noticias falsas, de las mentiras, del filtro que se debe hacer para evitar que crezca a nivel social este tipo de políticas que también, pues comentaba antes José María, que están polarizando a la sociedad y que parece que a la gente no le importa creer una mentira, ¿no? Hay un sector del público al que no solo no le importa, sino que solo quiere escuchar aquello que coincide con su punto de vista o que va a favor de su punto de vista. Y lo que hace es ignorar por completo cualquier noticia, por muy cierta que sea, que vaya en contra de sus intereses. Y esto pasa no solamente en Estados Unidos, también ocurre ya en Europa, ocurre en España. Esto es lo que yo antes hablaba de los sectores alejados de la centralidad. Es gente que solo quiere escuchar lo que va a favor suyo. Y esto va a seguir pasando. Es decir, nos tenemos que acostumbrar a que esto va a ser así. Y desde los medios de comunicación se puede controlar Nosotros no podemos controlarlo. Nosotros podemos intentar seguir haciendo nuestro trabajo, que es contar noticias, y a ser posible ciertas, que es lo que intentamos hacer siempre. Que haya quien solo quiera oír aquellas que le interesan, aunque sean falsas, va a ser muy difícil que nosotros podamos luchar contra eso. Por cierto, ¿le has mandado el libro a Donald Trump? ¿O a su equipo, o a la Casa Blanca? No, pero me parece una buena idea, así que me lo voy a plantear. Igual deberías hacer la versión en inglés, que saldrá pronto, supongo. Sí, no son muy amantes de cualquier otra cosa que no esté escrita en su idioma, pues pero bueno, eso, podemos ¿no? hacerlo. Bueno, y otra pregunta, porque al hilo de lo que decía nuestra compañera, ¿estamos viviendo ahora mismo, tú crees, cierto declive los medios tradicionales frente a las redes sociales? Yo escuché, y no sé si será cierto, que en la última campaña norteamericana pesaron más las redes sociales que los grandes periódicos, las grandes cabeceras de toda la vida. ¿Eso es verdad? En importantes sectores sociales sí, porque, por ejemplo, la gente que ha votado a Donald Trump lo ha hecho, entre otros motivos, no como único motivo, pero entre otros motivos, por el odio que Donald Trump ha hecho público contra los medios de comunicación tradicionales. Y hay mucha gente que siente lo mismo. Tendrán razón o no la tendrán. Es posible que en algunos casos tengan razón, pero sienten lo mismo. Y es cierto que se han refugiado en las redes sociales porque ahí ellos dicen lo que quieren y ven lo que quieren. Lo que no quieren no lo ven. ¿De política y actualidad aragonesa sabemos algo? Bueno, estamos en algunos aspectos. Vamos a hacer un test. De redes sociales. Aquí en Aragón, a los máximos líderes regionales, que además tienen mucha presencia nacional, Javier Lambán y Pablo Echenique, les encanta escribir y dar titulares a través de Twitter. Sí. ¿Qué valoración hacéis de los Bueno, medios esto se ha nacionales? generalizado. Es otra opción. Es cierto que los políticos ahora tienen la posibilidad de saltar por encima de los periodistas y de los medios de comunicación para dar su mensaje directamente a los electores, ¿no? Y lo aprovechan. A mí no me parece mal, sí que es una opción que tienen y lo pueden hacer. Pero estamos en un momento distinto al que vivíamos hace 10 o 15 años, cuando los políticos, para enviar su mensaje a los votantes, tenían que hacerlo inevitablemente a través de los medios. Ya no es así y estamos en otra era. Bueno, y lo consiguen, ¿no? Porque desde Aragón pueden ser noticia nacional muchas veces. Sí, no, y está muy bien. A mí, la verdad es que descentralizar la política nacional, que lo que esté fuera de Madrid no sea solamente política local o regional, sino que sea también política nacional, me parece que es una muy buena cosa. Descentralizar yo creo que siempre es una buena cosa. Bueno, Vicente Valles, estás en Zaragoza hasta mañana. Sí. Igual esta noche puedes escaparte, recorrer un poquito el casco. Sí, bueno, ya hemos dado un paseíto, pero daremos alguno más. Sí. Muy bien, aprovecha, de verdad, Vicente Muchas Valles. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer.